jueves 23 de marzo del año 2017. Yo hago este contacto, en este momento estoy en el municipio Baruta, como les digo, también a través de la radio y de las redes sociales. A esta hora, yo le comentaba ahorita a algunos compañeros de trabajo que hay que ver que los venezolanos tenemos una paciencia que pareciera infinita. La paciencia de los venezolanos no se acaba. En otros países, una situación como la que está viviendo hoy Venezuela, ¿qué no hubiese ocurrido? Le quitan a la gente el agua, le quitan a la gente la luz, y no se crea que este servidor que le habla, no crea usted, porque la gente dice, bueno, a los políticos no les pasa nada. Será a los políticos del gobierno, a los enchufados, como en un momento los llamó y los sigue llamando el pueblo venezolano, a quienes están enchufados, a quienes viven en un mundo paralelo. Ellos viven en Venezuela, pero ellos no padecen ni uno solo de los problemas. A mí me cortan el agua también. Tenemos una situación ahorita sin ninguna explicación, además se la cortan a usted. Usted va a Hidrocapital y le dicen, no, pero el servicio se presta regularmente. Usted va a Corpoelec y le dicen, no, mire, no hay ningún tipo de restricción, no están dándose cortes programados. Eso probablemente fue una avería que hubo en algún sector, en alguna calle. Le quitan a la gente el agua, le quitan a la gente la luz. En las colas para comprar comida nunca bajan. De repente tienen unos picos. Una persona pasa en vez de 4, 3, o en vez de 5, 3 horas. Pero las colas son todos los días. Mientras usted más se aleja de Caracas, la situación es más difícil, más dura. Escasez de comida, escasez de medicina. Quienes estamos en los barrios, en las comunidades, no hay un recorrido donde usted no encuentre una persona que esté clamando porque no consigue la pastilla para la tensión, porque el hijo que sufre de epilepsia no tiene la pastilla, porque es paciente que está oncológico y le falta una medicina, la medicina hay que traerla de Colombia o hay que pagarla en dólares y la persona obviamente no tiene divisa. La persona que quiere operarse, los seguros ahora, las clínicas privadas, distinto a lo que era antes. Usted va a una clínica privada, antes estaban colapsadas las clínicas. ¿Por qué ahora no están colapsadas las clínicas? Porque ningún seguro cubre completamente el costo de una operación. Las personas que tienen seguro, que eso formaba parte de sus incentivos laborales, de los beneficios para trabajar en una empresa o incluso dentro de la administración pública, tener un buen seguro. Bueno, ahora el monto del seguro que usted le cubren no le permite operarse la operación. Entonces, también los insumos médicos. Las personas que dejan ya no pueden ir o pasan 3, 4 días hospitalizados y hay que buscarle entonces el cupo para llevarla a un hospital, y en el hospital la escasez en algunos hospitales ronda el 95%. A eso sumarle ahora, hoy que vamos a hacer un comentario, bueno, en el tiempo que tenemos, los minuticos que nos quedan, hoy el gobierno ya estaban esta mañana, desde ayer, estos días, con bombos y platillos, fuegos artificiales, todos los shows de que hoy inauguran una exposición, según ellos, de todas las cosas que se hacen en nuestro país, que Venezuela hoy, según ellos, los enchufados, ellos dicen que hoy somos una potencia económica y que estamos exportando y que todo se produce aquí. Una gran mentira. Además se contradicen, ellos mismos se contradicen y públicamente. Lo que somos es la exposición hoy en el Poliedro, deberían llamarla, es Expo Corrupción, Expo Enchufado, Expo Chanchullo, porque hoy no hay una sola área de la economía donde el gobierno pueda mostrar resultados. Más bien se han convertido en potencia de expropiaciones. ¿Cuántas empresas han sido cerradas en los últimos años en nuestro país? Son cientos
de empresas en todos los estados. Cuando vemos la sumatoria, estamos hablando de miles de empresas en todo el país. Esa es la realidad. A eso súmele usted el tema de ahorita contra el PAN. Leía esta mañana, me pasaban información, pues tenemos reportes de todo el estado y reportes que nos llegan del país. Panaderías que abrían a las 6 de la mañana, 6:30, que usted iba. Ahora algunas hoy a las 10 de la mañana estaban abriendo. Estas que han sido intervenidas, donde está este Ampón de Contreras. Usted sabe que ese es uno de los que dirige el amponato, ese señor. Bueno, a las 10 de la mañana, y el pan no es para la gente, para el común. El pan para la rosca, para ellos mismos, o sea, para el clap, el famoso clap. Y sumado a todo esto que yo le digo que el venezolano es ejemplo, aquí hay mucha gente que se conecta a través de las redes, que me sigue de otros países. El venezolano es ejemplo de paciencia para el mundo. Pareciera que la paciencia del pueblo venezolano es infinita. Y voy con el tema de la gasolina. Nosotros somos el país con las mayores reservas durante los últimos años, la última década. Dale, que Venezuela es el país con las reservas petroleras más importantes del planeta. Casi que eso se lo debemos a este gobierno, como si este gobierno hubiese descubierto el petróleo. Según ellos, lo que quieren hacernos creer a los venezolanos. Pero nos lo dijeron una y otra vez, las reservas probadas, ahí está cuántas hay en la faja, todo lo que ha sido la recuperación del precio del petróleo que decía Maduro, que por cierto el precio del petróleo nadie desea que el precio del petróleo baje, pero el petróleo, todo esto que dijeron que iba a subir y subir, ahora se quedan callados porque sabemos que ninguna de las gestiones que ha hecho Maduro son las que permiten fortalecer el tema del precio petrolero, porque además, si algo quisiéramos saber nosotros los venezolanos, cuánto produce PDVSA hoy, cuánto es realmente el recorte, cuánto es la producción, cuánto es el ingreso, pero con el tema de la gasolina. Entonces, siendo el país de las reservas petroleras más importantes del mundo, ¿cómo se puede explicar que no haya gasolina? La gasolina, y ahí va la parte informativa también, la situación ayer era crítica. Estuvimos tratando de contactar para que se nos explicara, imposible, nadie tiene acceso, ninguna persona tiene acceso a la información, a que se le diga la verdad, para poder más bien tranquilizar a la gente que una situación como esta, imagínense todo el transporte de comida, el transporte de los muchachos a las escuelas, los médicos, las enfermeras, los bomberos, los policías, todo el mundo. Entonces, ayer decía el gobierno, porque además no son capaces de ponerse de acuerdo para mentir. Por un lado decían que estaban en proceso de normalización y por otro lado decían que en Caracas no había ningún problema, que regularmente se estaba haciendo la entrega, el suministro de combustible. ¿Cuál es la situación? Durante las últimas 72 horas, la escasez de gasolina ha provocado colas en varios estados. Está la verdad. Carabobo, Lara, Aragua, Barinas, Guárico, Bolívar, incluida la Gran Caracas, Estado Miranda, Distrito Capital. Largas colas que todavía el día de hoy tenemos. Hay algunas bombas que han recibido, las gandolas, han llegado algunas gandolas y han podido llevar el combustible. Sin embargo, las colas a esta hora, 12:10, persisten. No hay información todavía de la razón por la cual no había gasolina. Tenemos informaciones que nos dan, no hay información oficial, formal. ¿Ah? Hay cadena, bueno, imagínense, hay cadena. Es para la expopotencia, no es para hablar del problema de la gasolina, es para burlarse de usted. Seguimos a través de las redes, porque ya no nos escuchan a través de la radio, estamos en la página web de rcr.tv. Sectores del este, sur y oeste de Caracas presentan estaciones abiertas, en su mayoría con largas colas de vehículos en espera para surtirse. En lo que corresponde a los municipios del área metropolitana de Miranda, en Baruta, en Chacao, tenemos a esta hora largas colas. En algunas de las bombas de gasolina llegaron gandolas en la noche de ayer. Caracas siempre la han privilegiado. Imagínense cuál será la situación de otros estados del país. Yo ya le hacía mención: Carabobo, Lara, Aragua, Barinas, Guárico, Bolívar. Debe ser una situación hoy en toda Venezuela
porque el gobierno siempre le quita la luz a otros estados para privilegiar Caracas. Le deja de mandar comida a otros estados para privilegiar Caracas, porque ellos le tienen terror a que el pueblo de Caracas reaccione, el pueblo de Caracas proteste. Ellos le tienen terror a eso, a que la gente de los barrios de Caracas haga sentir su voz. Y los primeros cálculos señalan que de las 290 bombas de Caracas, al menos alrededor de 90 no están funcionando. Las otras tienen colas, otras no han recibido la gandola y están esperando, según nos han dicho, que están esperando la gandola. Ahora, las fallas para las fallas en el suministro tienen que ver como consecuencia de problemas climáticos. Vamos a ver a quién le echan la culpa. Y aseguró ayer el señor, un vicepresidente de PDVSA, dice que habían enviado más de 200 cisternas cargadas de combustible para abastecer la zona central del país e igual cantidad a Caracas. Bueno, esa es un poquito la información a esta hora. Desde la Secretaría General del Sindicato de Petroleros y Gasíferos de Falcón señalan que la escasez de gasolina se debe a la caída de la producción interna y a la reducción de importaciones. Aquí empiezan a salir las verdades. Solo una refinería de Amuay es la que produce actualmente 40.000 barriles de los 200.000 que debería producir. Ayer casi a las 11 de la mañana se registró un incendio en la refinería de Amuay en Falcón. Nada de esto ha sido dicho por el gobierno, todo pretenden de ocultarlo, cadena, toda la propaganda oficial. Ningún directivo de la refinería ha emitido un comunicado oficial explicando las causas del incendio. La falla en el suministro de gasolina es evidente. La industria petrolera está en severos problemas. Solo produce 21,15% del combustible que se consume al día en el país. Y ahí donde va, querido señora y señor que me escucha o me está viendo a través de las redes. La gasolina la están importando. El país con las reservas petroleras más importantes del mundo está importando gasolina para poder sostener el consumo interno. Como hay un grave problema, lamentablemente no me da tiempo para explicarles, hay un grave problema con el tema del endeudamiento, con el tema de que hay que pagar además varios millones de dólares de lo que es la parte de la deuda a finales de este mes. Parece que no han pagado los buques, que no han pagado la importación y no les han despachado. Esa es la realidad. No vengan ahora a decir que es que no, que hay sabotaje o que alguien... No, mire, ya la gente, y ahí es donde va, tenga claro que la gasolina se está importando. Las fallas en la producción se presentan por los pagos a proveedores internacionales de aditivos importados y por la avería en la tubería que transporta la gasolina del Palito al centro de distribución en Guacara, al oriente del estado Carabobo. El procesamiento de 684.500 barriles diarios solo se logran colocar en el mercado nacional 55.000, lo que significa que las plantas de petróleo de Venezuela trabajan a 8.04%. Esta es la realidad. La causa se debe a la falta de mantenimiento de las líneas hace más de 4 años. Solo están operativas Cardón con un aporte de 25.000 barriles diarios, una capacidad de 200.000, y Amuay que produce 30.000 de 400.000. Esto deja un déficit 79% en el consumo calculado en 260.000 barriles diarios. PDVSA tiene 3 supertanqueros de más de 3 millones de barriles y según nos informan, dentro de PDVSA están en mantenimiento en Albania, Portugal y Chipre. PDVSA no ha pagado por mantenimiento de supertanqueros y por ende no los entregan. Actualmente PDVSA está trabajando con buques de 200.000 barriles de Cardón a El Palito y de Puerto La Cruz, pero está trabajando a media porque al personal no le han pagado. Aunado a la baja producción petrolera, se acentúa la crisis de gasolina. Yo tengo que pedir el contacto. Los venezolanos exigimos, no es lamentarnos, exigimos al gobierno porque PDVSA es de todos los venezolanos. PDVSA no es de Maduro ni de su narcocúpula corrupta. Nosotros exigimos, y ahí donde va el tema de la paciencia al pueblo venezolano. Hay que exigir respuesta y que se normalice el suministro de gasolina, de combustible. Ya basta que en este país
somos un país petrolero, y de los pocos beneficios que tiene el pueblo venezolano, los venezolanos, por el hecho de ser un país petrolero, es tener combustible que le permita a las personas desplazarse. No estamos hablando del que tiene carro, sino también el transporte público, aunado a todo el tema del diésel, el gas, todo lo que corresponde al funcionamiento del transporte público. Así que esta es la verdad, y tenemos 1.000.000 de veces que repetir la verdad, porque la verdad tiene que triunfar en Venezuela y triunfar en el mundo. Que vean ahorita que se está discutiendo de Carta Democrática, la OEA. Ese es un tema sobre el cual hablábamos el día martes en Pregunta Capriles, sobre el tema de la Carta Democrática. La Carta Democrática no es de hoy para mañana, es un proceso diplomático, gradual, pero que sin duda alguna debe discutirse, y donde le pedimos al mundo que vea la situación que estamos viviendo los venezolanos. Porque lo que no queremos es que al final esa paciencia, esa demostración de paciencia que tiene el venezolano, que yo digo que la paciencia siempre tiene un límite, no queremos que en Venezuela la situación termine en que estalla, y que esto signifique más retroceso, más pobreza y más atraso para Venezuela. Por eso la insistencia en las elecciones como mecanismo, que es lo que pide la OEA, que hayan elecciones, para que estos vagabundos, ampones que están en el poder, que hoy tienen a la gente haciendo cola para gasolina, que ahorita están en cadena en el poliedro, se vayan del poder. Tengo que despedir el contacto, ya sabe, vamos a seguir informando sobre el tema de la gasolina. Según el gobierno, las informaciones que nos llegan, poco a poco van normalizando, pero no sabemos cuánto va a durar la normalidad, porque ellos no terminan de decir cuál es la realidad en cuanto a la importación del combustible. Así que seguiremos informando, siempre defendiendo la verdad, para que triunfe la verdad y para que estos mentirosos salgan derrotados. Que cada cosa que pasa en el país sea una derrota para este gobierno, para que tengan la derrota final, que es que se vayan del poder. Buenas tardes a todos, seguimos en contacto.